El Caribe hierve de tensión. El despliegue de tropas en el Caribe frente a las costas venezolanas atenta contra la soberanía de Caracas y encendió la ira, en especial de China y de Rusia. Las voces a nivel internacional exigen que Estados Unidos detenga su política agresiva y cumpla las normas internacionales. A lo interno del territorio venezolano, la sociedad se aglutina en torno a la defensa de la patria. Y este, señores, es el tema que vamos a analizar el día de hoy y para eso contamos con la presencia de nuestro compañero, el analista Frank Hill. Frank, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Hola Nancy, un gusto volver a compartir los espacios contigo. Saludos por supuesto a nuestra querida audiencia de Geomatrix, comunidad. Bueno, un tema que ha acaparado la atención en toda América Latina en particular, pero que ha tenido un eco muy fuerte a nivel internacional, a nivel global, porque a partir de lo que sabemos, una ofensiva que en una razón de casi 2 semanas desarrollada por la administración de Donald Trump e incluso entes competentes judiciales de Estados Unidos en una suerte de jauría, se han lanzado en contra de Venezuela con acusaciones de todo tipo, partiendo, como sabemos bien claramente, de una recompensa de $50 millones por la cabeza del presidente Nicolás Maduro, bajo un sinfín de acusaciones, y además eso complementado con una movilización militar en el Mar Caribe que ha traído inmediatamente la condena de, primero, evidentemente de Venezuela, de su gobierno, de sus instituciones, tanto públicas como privadas, eso es importante señalarlo, como el pueblo en general, y como una suerte de efecto en dominó, se ha generado a partir de esta posición muy digna de Venezuela un sinfín de pronunciamientos, empezando por los grandes actores globales, los actores globales emergentes que han salido al ruedo, las posiciones evidentemente de sectores en general, intelectuales, políticos, empresarios, gobernantes, ex gobernantes, que todos pues en una suerte de rechazo unánime a lo que se ha denominado como una presunta lucha en contra del crimen por parte de la administración Trump, pero lo que a su vez encubre es una política de agresión violatoria de todos los elementos del derecho internacional, lo estaremos detallando en unos instantes, y que el día de ayer, por cierto, Nancy, desató toda esta semana, ¿no? Pero el día de ayer el presidente Maduro dio un fuerte discurso muy, muy recio en el pleno de la Asamblea Nacional de Venezuela, donde delineó lo que significa la unidad nacional y la movilización durante todo este fin de semana de 4,5 millones de milicianos y además de toda la sociedad en general, que él dijo tiene que haber máxima unidad nacional en este momento, Nancy. Sí, así es. En la última emisión les llevábamos como el primer capítulo de esto que ha venido desarrollándose con la información en caliente sobre el despliegue, sobre el anuncio de este despliegue. Y bueno, el día de hoy les llevamos un capítulo más al respecto de esto, donde ya se han generado reacciones, importantes reacciones, como ya les planteábamos del caso de Rusia, el caso de China, han sido tajantes, han advertido sobre el despliegue, sobre este despliegue en el Caribe, pero además han respaldado de manera irrestricta a Venezuela. Hemos visto también entonces cómo se anuncia este alistamiento militar para este fin de semana en todo el territorio venezolano. A lo interno del territorio venezolano, como ya les decíamos, se han ido aglutinando todas las fuerzas. Entonces, se han ido moviendo muchísimas cosas a partir de esto. Pensemos, por primero señalar que hubo una importante llamada entre la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el canciller ruso Sergei Lavrov. En la misma, pues, por supuesto, Rusia le ratificó su apoyo a Venezuela. Venezuela cuenta con Rusia para poder defender su soberanía ante todas las amenazas que están recibiendo, y esto quedó claro en esta llamada, ¿no? Y importante también reforzar todo el tema de las relaciones bilaterales. Recordemos que además esto no es poca cosa, entendiendo que Rusia
es un actor, el actor importante que es a nivel internacional, pero además es uno de los principales aliados en términos militares de Venezuela. Luego de que con la llegada del presidente Hugo Chávez se cierran prácticamente todas las puertas de Occidente, que era donde Venezuela compraba normalmente su material militar, pues quien pasa a suplir este lugar, este vacío, es precisamente Rusia. Todo el arsenal militar ha ido evolucionando y ha podido mantenerse a flote gracias a la cooperación con Rusia. Entonces esto no es un apoyo menor en un momento además tan neurálgico como este. Entonces, se da entonces esta llamada entre la vicepresidenta venezolana y el canciller ruso Sergei Lavrov, quienes además tienen una estrecha relación. Eso lo confirmó el gobierno venezolano el día viernes, el día de ayer se dio, donde abordaron además todos los temas de la agenda, porque recordemos que Venezuela y Rusia pues tienen una agenda muy amplia que sobrepasa los 200, a lo largo de toda esta historia han firmado más de 260 acuerdos en áreas neurálgicas, energía, militar, cultural, educativa, en fin, hay distintos aspectos de la agenda que también se repasaron en el marco de esta llamada, pero sobre todo se reafirmó la solidaridad de Rusia y el respaldo a los refuerzos de Venezuela por defender su soberanía y garantizar la estabilidad. Esto, por supuesto, lo dijeron los propios medios informativos vinculados al gobierno venezolano, las agencias venezolanas, quienes dieron a detalle de esta llamada. Entonces, no es poca cosa lo que se está moviendo, se están generando todos estos apoyos. De igual manera, también China ha manifestado su apoyo, ha hecho advertencias al respecto de este despliegue, ¿no, Fran? Sí, así es, Nancy, y eso es sintomático de las alianzas, ¿no? En primera instancia. Pero fíjate, antes de complementar con lo que dices, porque la movilización tiene un número consistente, 4,5 millones de milicianos. Eso según la cifra que el gobierno venezolano ha hecho pública. Pero además hay que sumar allí, Nancy, también un elemento importantísimo, fundamental, que es lo que llamó el presidente Nicolás Maduro un alistamiento voluntario. Todos los sectores del país, desde las comunidades más alejadas, barrios, centros urbanos, fábricas, industrias, el campo, todo, según él, tiene que movilizarse ante esta situación. Y evidentemente sabemos que la Milicia Nacional Bolivariana es el quinto componente de las Fuerzas Armadas, es decir, que no es que solo es un grupo improvisado que se convocó, digamos, de manera espontánea o espasmódica, no, está organizada desde el punto de vista de la formación militar, de la formación castrense, hay rangos, hay estructuras, y esas estructuras, según el presidente Maduro, se han puesto a disposición de esta situación. Y además, evidentemente, lo que él llamó también la unidad triple, es decir, ejército, pueblo y los elementos policiales, que también se complementan con el tema de la milicia. Y Venezuela, muchos han dicho, no tiene la capacidad militar para enfrentar a un poderoso como Estados Unidos. Pero fíjate, tú lo vienes refiriendo exactamente. En esa gran cantidad de convenios que se han venido realizando en los últimos años, hay uno que salta por su importancia y fue firmado el año pasado, 2024, y que además tuvo un nuevo elemento agregado, que fue la visita del presidente Maduro recientemente a Moscú, al 80 aniversario de la victoria de la Segunda Guerra Mundial de Rusia, y en ese escenario se complementó un nuevo elemento en materia de defensa. Y a partir de ese encuentro vino la inauguración de una instalación de construcción de proyectiles, municiones, fusiles en el estado Aragua, ¿no? De todos de fabricación rusa. Además, la activación del sistema GLONASS, que tiene en el centro del país ya una instalación fija. El GLONASS, como sabemos, estimados suscriptores, es como el equivalente, el homólogo del GPS ruso. Y eso con inteligencia satelital, con capacidad de defensa. También tenemos que agregar que las fuerzas aéreas venezolanas tienen el Sukhoi y las fuerzas antiaéreas tienen el S-300, que es el sistema antiaéreo de Rusia. Es decir, que hay
un elemento más allá de lo, digamos, de lo netamente rutinario, como tú bien lo decías. Hay una alianza de orden estratégica en materia de defensa. Y de hecho, en materia comercial, que es algo que incomoda mucho más a Occidente y viene como un elemento agregado a esta situación, el comercio ha aumentado en lo que va del primer semestre de 2025 en un 60%. Entonces, el acercamiento de Venezuela a Rusia es realmente muy grande y digamos, se está anticipando esta situación, porque las agresiones de la administración Trump no se dan solo en el marco de lo netamente, presuntamente, acusaciones de que el gobierno venezolano lidera una organización criminal, sino que también se está dando a partir de lo que sucedió con las fulanas licencias de Chevron. De ahí comienzan las agresiones. Y si nos vamos un poco más atrás, en la primera administración Trump, recordemos que ahí se dio la política de máxima presión y el gobierno del interinato, que fue apoyado, fue promovido, fue creado, es un Frankenstein que creó la misma administración Trump, que a partir de su reconocimiento vinieron 50 países más del occidente colectivo y asociados a reconocer ese gobierno totalmente paralelo. Entonces, en ese sentido, Nancy, lo que tú dices en cuanto a Rusia particularmente, pero también con China, con un apoyo diplomático, con un apoyo político, la portavoz de la Cancillería de ese país, Mao Ning, fue muy clara. China rechaza todo tipo de violación, porque esto es una violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, y exhortó a las autoridades estadounidenses a plegarse nuevamente a ese reglamento y a esa, digamos, a esa dinámica que es un tratado internacional y es reconocido por todos, indudablemente. Entonces, Estados Unidos está desconociendo todo eso y lanzando esta ofensiva sobre la nación bolivariana. Sí, así es. Fíjate que estos son dos importantes apoyos, importantísimos apoyos. Se había especulado mucho porque no fueron de los primeros que salieron a hablar al respecto de esto. Entonces empezaron todas las especulaciones y las preocupaciones al respecto de esto. Por un lado ya habían quienes decían, no, es que Donald Trump se sentó con Vladimir Putin y entonces negociaron los territorios del Donbass a cambio de Venezuela. Cosas como esas se empezaron a decir en debate. Entonces, es importante estos aportes porque forman parte de, bueno, el fortalecimiento de estas alianzas. Estas alianzas existen. ¿Qué pasa? Estas son cancillerías que se activan en función a hechos confirmados, a información verificada, no a información que sale en medios alocados, porque recordemos que también toda la información de este despliegue ha sido manejada muy mediáticamente. Es decir, las primeras informaciones al respecto de este despliegue salen en medios de comunicación que dice que se filtran informaciones al respecto de esto. Evidentemente, las cancillerías tienen que activarse, sobre todo de países como China y Rusia, que tienen en este momento específico situaciones tan complejas con los Estados Unidos. En el caso de Rusia, imagínense, están en plenas conversaciones de paz para ver cómo se solventa la situación en Ucrania. Entonces, evidentemente tienen que actuar en función de hechos verificados, luego de chequear con todo su equipo, y se dan estas declaraciones finalmente, como era de esperarse, entendiendo además la cooperación estratégica entre estos países, porque así como hablábamos del caso de Rusia, pues en el caso de China es exactamente igual. Venezuela tiene una estrecha relación con China, estrecha. Ha sido fundamental desde la llegada del comandante Hugo Chávez el apoyo de China para Venezuela, que se ha traducido en cantidad de acuerdos de cooperación en distintas áreas. De igual manera van desde lo energético, pasando por lo educativo, lo económico, en todos los ámbitos. De hecho, fíjate que recientemente incluso salió y incluso nosotros se los hemos llevado desde informes desde el propio canal, una nueva cooperación en materia energética y en el plano petrolero que se está realizando y que se está cerrando entre China y Venezuela. Entonces, evidentemente son relaciones muy estrechas y que era de esperarse que esto se generaran estas expresiones de apoyo por parte de estos países. En el caso de Venezuela, por supuesto, China no se quedó atrás, así como no se quedó atrás tampoco Irán, que también expresó todo su respaldo al presidente Maduro, igualmente denunció la intervención por parte de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, las presiones que implica el envío de
de esta flota al el Mar Caribe, entendiendo además que en la declaratoria de zona de paz de América Latina hace en el 2014. Entonces, aquí igualmente la Cancillería iraní tampoco se quedó atrás, expresó su respaldo, condenó todo, no solamente estos hechos, sino incluso todo el sistema de medidas coercitivas unilaterales que aplican los Estados Unidos contra Venezuela, porque recordemos que además Irán también es objeto de estas mismas medidas, de presiones muy parecidas, bueno, ataques hasta hace nada. Entonces, se activa todo este anillo de apoyos importantísimos a nivel internacional y pues a nivel regional no fue distinto, porque esta semana también se generó una reunión extraordinaria del ALBA, que por supuesto ve con preocupación los movimientos de Estados Unidos en la región, ¿no, Fran? Sí, así es. Y el ALBA, que es una organización que contempla naciones del Caribe, naciones también como Bolivia, que pertenecen allí, en pleno rechazaron esta acción unilateral. Y eso es importantísimo, Nancy, porque has dado en el clavo. Fíjate, antes de entrar en América Latina, de hecho, el comunicado de Irán fue muy claro, porque citó incluso el artículo número 2 de la Carta de Naciones Unidas en su párrafo 4, que prohíbe y condena este tipo de acciones como una violación a la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Así lo dijo el comunicado de la Cancillería, fue explícito. Y además reconoció el artículo 1, que contempla de Carta de Naciones Unidas la legítima defensa de los estados ante cualquier tipo de agresión, como Irán efectivamente lo hizo en su momento en junio. Pero decían lo del ALBA, y es muy importante porque llamativamente en la región latinoamericana, amén de la posición del ALBA y de unas naciones individualmente, caso de Bolivia, caso de Nicaragua, de la presidenta Claudia Sheinbaum en México, del presidente Petro en Colombia, que son honrosas excepciones, hemos visto un llamativo silencio de algunos estados, mejor dicho, de algunos gobiernos de América Latina que no, como que si no estuvieran en la región, como si no pertenecieran a América Latina, algunos no fueran ribereños del Caribe. Y eso es bastante llamativo y además nos da una radiografía de la situación política regional, de quienes en la región son los encargados de escamotear la unidad continental y además quienes son los que le hacen el juego a Washington internamente. Porque es muy grave si usted tiene un vecino que es atacado por otro, entonces usted hace silencio, como que si ese atacante, ese agresor, el día de mañana por ese silencio no lo fuera a atacar a usted, porque se está marcando un precedente, eso es muy grave. Y por eso es que la respuesta de Petro y la respuesta de Sheinbaum ha sido muy dura. Obviamente, por el elemento diplomático no se llama cada cosa por su nombre, pero se sugiere, se dice en sentido figurado. Hay mucha parálisis en la región. Hay gobiernos que no solo mantienen un silencio realmente detestable en cuanto a la situación de Venezuela, sino que más bien se suman a esa narrativa. Voy a poner 3 ejemplos, los más sonoros, Nancy, porque es bueno que la región lo conozca plenamente. El primero es el gobierno del Ecuador, ¿okay? Que inclusive declaró como organización promotora del terror a los llamados cartel de los soles, que no sabemos en qué sol está ni en qué galaxia. Paraguay, que fue el segundo, y finalmente el gobierno de Guyana el día de ayer en un comunicado que a su vez ameritó una respuesta contundente mediante también un comunicado de la Cancillería venezolana que tachó de despreciable ese documento, donde acusaba a Venezuela de ser el principal responsable de acciones de terror en Guyana, del consumo incluso y el tráfico ilícito que se da en ese país. Se lo achacaron a Venezuela e inmediatamente un documento de la Cancillería venezolana condenó esa toma de postura de Guyana. Y eso es una pastilla sintética entonces de que no solo la estrategia de Washington viene de Washington, no solo son los funcionarios estadounidenses, no solo la señora Pam Bondi o el señor Trump o el señor Rubio, sino que también están gobiernos que desgraciadamente contribuyen a esta política. Pero en efecto, 2 grandes actores del Consejo de Seguridad, como lo son China y Rusia, han puesto los puntos sobre las IES, y eso ya es, o mejor dicho, nos da una radiografía de la gravedad de la situación, Nancy. Sí, así es, así es. Y yo quería destacar también en ese paneo regional el caso de Brasil, ¿no? Que si bien ha sido tibio, hubo unas declaraciones por parte del asesor
directo del presidencial Celso Amorín, que también fue canciller en el primer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Él destacó su preocupación por esta movilización que se estaba generando en la región. Si bien es cierto, no hay un comunicado oficial al respecto de la Cancillería, pues sí es importante que estas declaraciones se hayan dado más allá de todas las controversias que puedan existir alrededor de la relación entre Brasil y Venezuela en momentos coyunturales específicos. Pero sí es importante que por lo menos hayan expresado su preocupación en un momento como este, porque además, Fran, se desmarca de esa otra línea que ya tú nos planteabas, que es por la línea Ecuador, la línea Guyana, la línea Paraguay, que es esa de hacerle prácticamente tomar el guión de los Estados Unidos y hacerlo suyo, ¿no? Con el cuento este del cartel de los soles. Era de esperarse, pero yo quería destacar también, por ejemplo, en el caso de Paraguay, que le salió al frente las organizaciones sociales, le salieron al frente con un comunicado en el cual rechazaron estas movilizaciones que se están dando por parte del gobierno estadounidense en aguas de paz, como lo han señalado en el Caribe. De igual manera expresaron también su apoyo a Venezuela y le salen un poco al frente también a las declaraciones por parte del gobierno de Paraguay, ¿no? Que intenta entonces alinearse con los Estados Unidos en una situación como esta, que es totalmente inaceptable, porque más allá de que tengas o no afinidades con el gobierno venezolano, oye, es el territorio de América Latina, ¿no? La movilización al final es en aguas de América Latina, en aguas del Caribe, en territorios que forman parte de nuestro continente por entero, y eso al final es un muy mal precedente, porque así como en este momento hay despliegues en las aguas del Caribe, pues pueden y simplemente movilizarse a cualquier espacio que les provoque en ese momento, que les parezca que es oportuno movilizar en este momento, y senta muy mal precedente. Al final, lo que sucede hoy en aguas del Caribe puede suceder en cualquier otro lugar, en otro sitio del continente el día de mañana. Y es allí donde hay que poner el acento, más allá de que sea contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro o no. Y eso sí es un poco lo que se está viendo a lo interno del territorio venezolano, Fran, donde sí, en efecto, como decíamos al comienzo, se han venido a aglutinar entonces la fuerza, independientemente de sus afiliaciones políticas, partidistas, en torno a la defensa de la patria. Y lo vimos el día de ayer con un acto que se dio donde estuvo el presidente Nicolás Maduro encabezando, pero habían distintos sectores de la vida nacional. Vimos asociaciones vinculadas al sector privado, la academia, pero además la academia desde todos los puntos de vista. Vimos diputados de la oposición, pero diputados también del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Gran Polo Patriótico. Incluso el presidente venezolano le dio un saludo directo a los diputados representantes de los partidos de oposición. Es decir, todos los ámbitos de la vida venezolana se dieron cita allí precisamente para expresar el rechazo a los ataques hacia Venezuela, porque al final son ataques hacia Venezuela que se quieren disfrazar como ataques simplemente al presidente Nicolás Maduro, y allí se expresaron todos los sectores en apoyo a Venezuela, en defensa del país, y esto es muy, muy importante porque es el sentimiento que se ha despertado en lo interno y que además debería despertarse también a nivel regional, porque lo decimos, es un muy mal precedente para la región, además entendiendo todo el historial de intervenciones en América Latina que tiene el gobierno de los Estados Unidos y que tocábamos un poco en nuestra última transmisión. Entonces, este debería ser el espíritu que debería reinar en la mayoría de los gobiernos a nivel regional, entendiendo que estamos hablando del mismo actor que ha llevado a cabo cualquier cantidad de intervenciones a nivel históricamente en territorio latinoamericano. Sí, en efecto, tú has dado exactamente en el clavo.
Una cosa es el gobierno y otra cosa es la nación venezolana. Y eso es importante diferenciarlo porque muchos quieren justificar pasar por debajo de la mesa. No, pero es que esa es una recompensa que se dirige nada más a Nicolás Maduro. Esa es una orden de captura a los funcionarios que lo rodean, única y exclusivamente. No tiene que ver ningún otro venezolano o venezolana. No. Ese es, por eso es que es muy importante lo que tú has dicho. Aquí hay que diferenciar muy claro entre lo que es el gobierno y lo que es la nación venezolana, que son todos sus integrantes. Y no necesariamente todos los venezolanos están de acuerdo con Nicolás Maduro. Él lo refirió ayer en su discurso de la Asamblea Nacional. Miren, aquí no hay momentos para dudas. Aquí hay unidad nacional. De hecho, utilizó la palabra un solo puño. Hay que haber un solo puño independientemente porque Nicolás Maduro representa la máxima magistratura de la nación venezolana, independientemente de que tenga un sector de la población que no esté de acuerdo con su proyecto, ni su planteamiento, su gestión, etcétera. Pero más allá de eso está el problema fundamental y es lo que señaló en ese discurso que hay que remarcar, o mejor dicho, enmarcar, el que dio ayer Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional. Porque aparte que tú bien lo dices, estaba presente todas las ramas del Estado, civiles y militares. Estaban presentes las instituciones, gobernadores, alcaldes, estaba presente el gabinete, estaban presentes empresarios, estaban presentes los cuerpos diplomáticos asignados en Caracas. En pleno, pues, todos los poderes del Estado han dado una respuesta simétrica. Si nosotros contemplamos o justificamos un intervencionismo a partir de la acción de un individuo, evidentemente eso es traición a la patria. Y eso está muy claro. Lo juzga la legislación venezolana y lo reafirmó ayer el presidente Maduro. Y hay otro elemento importante, Nancy, porque tenemos que irnos a la historia o a los antecedentes para determinar que aquí Estados Unidos no diferencia entre individuos y nación, o gobierno y nación. Y el caso particular de Libia, o el caso particular de Siria, o el caso particular de más atrás, de la antigua Yugoslavia, que incluso la rebanaron en varios estados. El caso reciente no tendrá ya ni 3 meses, que fue Irán. Es decir, fue una agresión directa a la nación iraní, independientemente del gobierno de los ayatolás. Entonces, en ese sentido, Venezuela tiene que hacer una movilización de estas características. Muchos han dicho, bueno, mira, ahora Nicolás Maduro, porque estas son las narrativas dominantes desde la mediática occidental, ahora Nicolás Maduro va a aprovechar esto para reprimir, para militarizar. No, señores, esto es una respuesta que amerita una movilización de esta magnitud, incluso mucho más, porque estamos hablando de una agresión directa a una nación como Venezuela, que de paso tiene un papel muy importante y ha jugado siempre un rol autónomo e independiente, mejor dicho, soberano en el marco de las relaciones internacionales. Y lo que estamos observando es que hay una obsesión, un empeño por parte de Washington por encuadrar a la nación venezolana en el redil de Occidente, de la OTAN, regresarla, ¿no? Porque anteriormente Venezuela era un estrecho aliado, ante la llegada del proceso bolivariano, era un estrecho aliado de Estados Unidos del Occidente. Y aquí vemos el empeño de la administración Trump de tratar de regresar, echar la rueda de la historia hacia atrás y regresar a ese pasado. Sí, así es. Así es, y por eso, bueno, ha salido al frente también toda el ALBA, como ya decíamos, quienes luego de una jornada de intervenciones, pues expresaron su rechazo. Mientras esto sucede entonces a nivel regional y a nivel mundial, pues a lo interno, el presidente venezolano Nicolás Maduro convocó a una jornada masiva de alistamiento todo este fin de semana, alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana, es decir, no solamente la movilización de más de 4 millones de milicianos, sino que además a reforzar este cuerpo con una nueva gran jornada de alistamiento. Él decía en sus redes sociales, y lo leo, pueblo de Venezuela, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, convoco a la gran jornada de alistamiento en las plazas Bolívar y unidades militares cercanas a tu comunidad, el sábado 23 y domingo 24 de agosto. Vamos a enlistarnos para estar en la primera fila de la defensa de la soberanía y la paz nacional. Esto, señores, es entonces lo que va a estar sucediendo este fin de semana, donde además de la movilización de los más de 4 millones
de milicianos, pues entonces resulta que se va a generar toda una jornada masiva en la que se van a sumar más milicianos a este cuerpo. Desde luego esto despertó todo el odio, todo el veneno de la prensa internacional que ha estado como pieza fundamental en este despliegue. El despliegue, en efecto, los Estados Unidos ya se ha dicho cuál es, pero el despliegue de la prensa internacional y la prensa occidental con esto ha sido gigantesco. O sea, las baterías han estado enfiladas prácticamente desde los medios. Al gobierno de Estados Unidos prácticamente no le ha tocado decir nada, al lado de la movilización extrema de la mediática occidental y la mediática regional en torno a esto. Ha sido increíble lo que ha sucedido. Ante eso, pues por supuesto la respuesta por parte del gobierno bolivariano, pues estas sendas movilizaciones, que bueno, por supuesto veremos todo este fin de semana en las distintas plazas del territorio venezolano y que por supuesto tendrán su portavoces y sus reconocimientos a nivel internacional. De igual manera, vemos cómo entonces se va generando esta pugna, van chocando estas fuerzas y bueno, forma parte de lo que irá generándose, entendiendo la gran amenaza que significa esta movilización y bueno, la respuesta desde el pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pues será esta, con más unidad y más fortaleza, ¿no, Fran? Así es, y para cerrar, Nancy, creo que hay una frase que tú decías, las baterías enfiladas en contra de Venezuela en la mediática, y habría que recordar esa frase de que la primera víctima en las guerras siempre es la verdad. Así y ese es lo que estamos viendo por toda esta ofensiva realmente impiadosa por parte de una estructura monopólica mediática centrada y concentrada en la mentira y la guerra, sin ninguna duda. Sí, así es. Bueno, nosotros, señores, seguiremos muy atentos a lo que sucede en todo este contexto. Se van generando informaciones con una rapidez que nosotros vamos atajando para poder llevarles a ustedes a detalle. Por lo pronto, bueno, nos despedimos. Fran, unas palabras para nuestro público. Sí, y fíjate, Geomatrix está día a día haciéndole seguimiento a esta situación, detalle por detalle. Así que si quieres estar nuestra comunidad, por supuesto, informada y a tono con lo que está sucediendo, activa la campanita, comparte los contenidos y, por supuesto, dale seguir a Geomatrix, Nancy. Un placer compartir contigo. Igualmente, Fran. Bueno, ya lo escucharon. Igualmente también los llamamos a que nos dejen todos sus comentarios. Inclúyanse en este debate, dejándonos cuáles son sus comentarios al respecto de este y los temas que se están tocando en el canal. Por lo pronto, bueno, nos despedimos y los invitamos a que nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.